Barça e Inter de Milán lo dejan todo para la vuelta tras un gran partido de fútbol en el que la gran estrella fue, una vez más, Lamine Yamal. En el vídeo de hoy analizaremos los planteamientos de ambos equipos, cómo el conjunto de Flick reaccionó al 0-2 en contra y veremos el impacto que tuvo Lamine Yamal en el encuentro. Empezamos el vídeo viendo el 11 de Hansi Flick para este partido contra el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions, con 0 sorpresas y con un planteamiento muy similar al que vimos también en la pasada eliminatoria de cuartos de final, cerrando con 3 hombres que eran Koundé, Cubarsí e Íñigo Martínez en la defensa, con un doble pivote de mucha calidad formado por De Jong y por Pedri, ambos siempre muy cercanos entre ellos para favorecer la salida del equipo. Por delante de ese doble pivote, una línea de 3 por dentro formada por Dani Olmo, Ferran Torres y Rafinha, los 3 con mucha movilidad, hasta el punto de que muchas veces Ferran no tenía por qué ser el hombre más avanzado del equipo y podía ser o bien Olmo o bien Rafinha el que ocupaba esa posición más cercana a los centrales y que Ferran fuese el que bajaba quizá pues algo más cerca de Pedri y De Jong. La banda derecha toda para Lamine Yamal, que fue un auténtico espectáculo, tanto cuando jugó más pegadito al costado derecho como cuando se vino a jugar por dentro y empezó a amenazar ese espacio entre Di Marco y Bastoni, y por el costado izquierdo un Gerard Martín que, como ahora veremos, jugó mucho más digamos cercano a Íñigo Martínez que no a Rafinha, y eso dificultó que el brasileño quizá brillara más por el costado izquierdo. De hecho, se nota bastante que Gerard Martín tiene indicaciones de Flick de no ser tan profundo, porque no sube tanto como Alejandro Balde cuando el futbolista español era el que estaba siendo titular antes de la lesión. Eso quizá pues dificulta a Rafinha, que muchas veces cayó al costado izquierdo con Dumfries y ahí le costó mucho superarle en el 1 contra 1. Eso sí, donde más daño hizo el brasileño junto con Dani Olmo y Ferran Torres fue por dentro, moviéndose entre un espacio muy reducido que dejaba al Inter entre su línea defensiva y su línea del centro del campo. Pero en todo caso, la imagen que estáis viendo ahora es cómo el Barça se demarcaba, cómo el Barça se posicionaba en campo rival ante un Inter que defendía con los 11 jugadores en campo propio. Un Inter que, como veis, defendía en un claro 5-3-2, dejando a Thuram y a Lautaro Martínez como los hombres más adelantados, pero no por ello dejaban de defender, sino que seguían siempre las marcas del doble pivote del Barça formado por De Jong y por Pedri, por lo que la consigna de Simone Inzaghi con sus delanteros era muy clara. También tenían que participar en la fase defensiva del equipo e intentar que la salida de balón del Barça pasase cuanto menos posible por los pies de De Jong y de Pedri, y luego pues con las líneas muy juntitas entre la del centro del campo y la de la defensa, intentando que tampoco exista demasiado espacio con el portero para que el Barça no pueda buscar esos desmarques tan habituales de jugadores como Rafinha a la espalda de la defensa. Y la realidad es que el equipo defendió francamente bien, pero tuvo el principal hándicap en que fue un gran día para Lamine Yamal, que hizo prácticamente lo que quiso con Di Marco y luego incluso en el 2 contra 1 que también le formó junto con Mkhitaryan. Luego lo veremos, pero creo que el equipo italiano, pese a encajar 3 goles, defendió bastante bien el área. El problema es que seguramente pues no pudieron parar a un jugador tan inspirado como Lamine Yamal. Vamos a ver ahora el inicio, creo que espectacular, del Inter de Milán de partido, que prácticamente en 20 minutos pues ya se coloca 0-2 en el marcador, y lo hace sobre todo gracias a un fútbol bastante directo, con la consigna de jugar el balón de un costado del terreno de juego hacia el otro. Es decir, se inicia la jugada por el costado izquierdo, como por ejemplo en esta acción es un pase de Di Marco por arriba hacia la prolongación de Lautaro, que consigue tocarla antes que De Jong y enviársela al delantero centro, que es Thuram. Lo hace muy bien Thuram, porque aguanta el balón de espaldas a portería ante un Íñigo Martínez que le cubre, pero que no consigue quitarle la pelota. Es ahí cuando Thuram consigue combinar con el hombre libre, que es, creo que, Nicolo Barella, para que el futbolista italiano reciba de Thuram. Y fijaos cuando recibe Barella, como ya por el costado derecho, es decir, por el costado opuesto al que se ha iniciado la jugada, ya se proyecta en ataque el carrilero derecho
que es Dumfries, para poder recibir el balón al espacio de Nicolo Barella, por lo que, como decía antes, la consigna del Inter de Simone Inzaghi es empezar los ataques por el costado izquierdo, digamos que encontrar las recepciones de espaldas a portería de sus delanteros para poner de cara a los centrocampistas libres de marca y ya bascular el juego hacia el costado opuesto, por donde aparece un Dumfries, que es un futbolista experto en incorporarse al ataque, y lo vemos de la misma forma en esta acción, muy parecida a la anterior, de nuevo iniciada por Di Marco con un pase por arriba hacia Lautaro Martínez. Fijaos cómo ya los dos centrocampistas de más calidad de este Inter, que son Çalhanoğlu y Barella, están bastante libres de marca, por lo que una vez recibe Lautaro Martínez, fijaos cómo en este caso es Cubarsí el que le encima, De Jong salta rápido a por Çalhanoğlu para intentar que no pueda recibir el pase de Lautaro, pero al hacerlo deja libre la marca de Barella para que pueda recibir el pase de Lautaro y continuar con una acción que vuelva a ser muy peligrosa, porque prácticamente es un 3 contra 2 o un 3 contra 3 del Inter ante el Barça, en el que Thuram está fijando a Íñigo Martínez y en el que Dumfries vuelve a incorporarse libre de marca por el costado derecho. Otro de los aspectos positivos a destacar de este Inter de Milán es que el equipo estaba muy bien preparado. Creo que Inzaghi estudió a la perfección al Barça de Flick y sabía que muchas veces, con la de jugadores que acumulaba el Barça por dentro, era bastante posible que el equipo culé pues tuviese bastante superioridad numérica en la zona del centro del campo, como se puede ver en esta imagen. Fijaos cómo están Ferran Torres, Pedri y Dani Olmo generando una superioridad de 3 contra 2 en el centro del campo del Inter de Milán, por lo que aquí, al saltar Mkhitaryan sobre Koundé, abandona su posición y permite que haya un hombre libre, que en este caso es Ferran Torres. Veremos cómo por un lado Dani Olmo busca desmarcarse del marcaje de Çalhanoğlu para recibir un posible pase de Cubarsí, y fijaos cómo lo hace. Vemos a la vez como el futbolista turco ya no sabe si saltar sobre Dani Olmo o quedarse donde está para cubrir un posible pase hacia Ferran Torres, que está bastante solo en la zona entre centro del campo y defensa. En todo caso, Inzaghi era consciente de que ese tipo de superioridades en esta zona del terreno de juego podían suceder, por lo que le indica a Bastoni, y eso no es algo que solo suceda en esta acción, sino que es constante, sobre todo en la primera mitad, cuando el Inter defiende los ataques del Barça, le dice a Bastoni que salga de zona para ir a cubrir a Dani Olmo y permitir que ya Çalhanoğlu pues pueda coger a otro jugador del Barça y que por lo tanto no quede ningún jugador libre de marca. Y de hecho veremos como aquí Cubarsí ve que Dani Olmo está bastante libre para enviarle un pase entre líneas, pero también está observando cómo Bastoni cada vez más encima sobre él, por lo que al final se le acaba enviando a Jules Koundé. Cubarsí no combina con un Dani Olmo que ya tiene encima la marca de Bastoni, y al salir Bastoni de zona y cubrir a Dani Olmo, fijaos cómo ahora el Inter ya no deja ningún jugador del centro del campo del Barça libre, porque De Jong está cubierto, porque Pedri está cubierto y porque es cierto que Ferran sigue estando solo, pero como el balón ya está en campo propio del Barça y muy alejado de la zona donde está Ferran, pues es imposible combinar con él. En todo caso, es una jugada que tiene cierto riesgo, porque al salir Bastoni de zona dejas mucho espacio entre central y lateral, o carrilero del Inter, pero aún así Inzaghi era consciente de que si lo hacía en este costado del terreno de juego por el que está Lamine Yamal, que no es precisamente el jugador más destacado a la hora de atacar los espacios, pues puedes asumir ese tipo de riesgos. Si fuera por el otro costado donde está Rafinha, que sí que es un experto en ello, ahí sí que seguramente Inzaghi se lo hubiera pensado antes de sacar a un central de zona para ir con un jugador que juega más por dentro y que baja bastante a recibir para enlazar junto con Pedri y De Jong. Es momento de ver cómo el Barça reacciona a los 2 goles iniciales del Inter de Milán, que si ya de por sí con un posible empate iba a ser un equipo más reactivo, más defensivo y con bloque bajo, pues imaginaos lo mucho que retrasa sus líneas defensivas cuando se ve con un 0-2 de ventaja. Fijaos cómo el Inter juega con esa línea defensiva de 5, prácticamente los 5 en la frontal del área, dejando muy poco espacio respecto a Sommer, por lo que es muy complicado que un jugador de segunda línea como Rafinha pueda desmarcarse y ganarle la espalda a la defensa, porque entonces los centrocampistas tienen que ser muy precisos en los envíos hacia la zona
de la espalda de Bissek, de la espalda de Bastoni o incluso de Acerbi. De hecho, el gol de Ferran Torres para empatar el partido llega precisamente de una acción que luego veremos, pero que es muy precisa del Barça y a la vez muy improbable, porque era muy complicado, como digo, enviar ese tipo de balones a la espalda de toda esa línea defensiva del Inter, que prácticamente estaba dentro del área, pero fijaos como el Inter defiende en un 5-3-2 muy claro, con un centrocampo formado por Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan, todos siempre muy pendientes de cubrir a los Ferran Torres, Dani Olmo, Rafinha, jugadores que siempre cuando los rivales quizá estaban un poco más adelantados, más o menos así, pues tenían mucho más espacio para combinar en esta zona y eran realmente peligrosos, pero en este partido Inzaghi lo prepara muy bien y retrasa tanto la posición de los centrocampistas del Inter que prácticamente se hace imposible para los Olmo, Ferran y Rafinha de atacar ese tipo de espacios, y dejando a Thuram y a Lautaro, como veis, pendientes de Pedri y de Jong para que en ningún momento en salida de balón se pueda combinar con ellos, o al menos intentar dificultar que el balón les llegue a sus pies, con un Barça, como veis, cerrando, como ya es habitual, con los tres jugadores que son Íñigo Martínez, Cubarsí y Koundé, con un Gerard Martín que se incorpora muy poco al ataque, no es balde, y creo que Hansi Flick le dice que esté mucho más en fases defensivas, sobre todo para posibles contras donde Dumfries, como hemos visto antes, se incorpora constantemente por este carril derecho, por lo que vemos a un Gerard Martín mucho más cerca de Íñigo que no de Rafinha, y eso hace que Rafinha muchas veces se abra la banda izquierda del ataque del Barça. Pero claro, al abrirse la banda izquierda y no ser seguramente el mejor jugador en el 1 contra 1, o ciertamente de ningún parecido al que podría tener, por ejemplo, Lamine Yamal en el otro costado, pues hay un Rafinha contra un Dumfries, que es un jugador muy rápido y físico. Es muy complicado que en el 1 contra 1 le pueda ganar, por lo que aquí cuando Rafinha caía a este costado sin ayudas de Gerard Martín estaba muy perdido, así que por donde más daño hizo el Barça volvió a ser por dentro, para luego encontrar el espacio en el costado derecho de Lamine Yamal. Es decir, el Barça lo que buscó es, por ejemplo, iniciar jugadas con Cubarsí hacia Koundé. Una vez recibe Koundé, pues podemos ver quizá a un De Jong venir a pedir el balón aquí en horizontal para sacar a Lautaro un poco de zona, para permitir quizá que Pedri aparezca aquí y Thuram, aunque le siga, ya no le dé tiempo digamos, a evitar que el canario reciba el balón. Luego desmarques interesantes como por ejemplo Ferran, que puede atacar el espacio entre Acerbi y Bastoni, haciendo que la defensa del Inter se comprima toda bastante. Fijaos como Mkhitaryan aquí sería el jugador que saltaría junto con Çalhanoğlu sobre la posición de Pedri, y al comprimirse la defensa del Inter gracias a los movimientos interiores del Barça, ahora sí se abre ese espacio para que Lamine reciba solo en el costado. Ahora sí que Di Marco le saltaría, pero claro, en un 1 contra 1 con Di Marco y Lamine, que es tan bueno, tiene muchas posibilidades de marcharse o bien por este costado, que lo hizo varias veces, o bien incluso también por el otro, que es la pierna natural, por aquí, y dejarlo atrás. Y lo bueno es que, claro, Bastoni, al estar, digamos, pendiente de Ferran, no le sale hasta Lamine hasta que el futbolista español no llega más o menos a esta zona. Y de hecho el primer gol llega con una jugada similar en la que Lamine recibe en el costado derecho, consigue irse hacia su pierna natural, y cuando Bastoni le sale también a Acerbi y compañía, aún así es imposible para ellos evitar que Lamine haga la rosca típica suya y la clave en este ángulo, como luego veremos. Pero en todo caso un Barça que lo que buscó sobre todo, como habéis visto, es que con sus movimientos por dentro, digamos que de alguna manera pues se comprimiese la defensa del Inter, y luego encontrar los espacios en la banda con un Lamine Yamal muy inspirado en la noche de ayer. Vemos ahora la importancia de dos jugadores como De Jong y Pedri en la salida de balón del Barça para superar una presión del Inter que creo que no tenía quizá tanto el objetivo de recuperar en campo rival, pero sí de intentar incomodar lo suficiente como para que el Barça no se plantase tan rápido en campo rival. Fijaos como entre Thuram, Lautaro, Varela y Çalhanoğlu pues están encerrando a De Jong y a Pedri. Aún así no están evitando que De Jong pueda recibir el pase de Cubarsí. Una vez lo recibe el futbolista holandés del Barça, vemos como el Inter incrementa quizá esa presión o cierra aún más los espacios, pero de alguna manera pues no está impidiendo que De Jong ahora vuelva a combinar con el hombre más adelantado, que es Pedri, más cercano a él. Y una vez recibe el canario, fijaos como el Inter, está claro que la consigna de Inzaghi no es que recuperen,
Es decir, si pueden recuperar mejor, pero la consigna no es tanto recuperar, sino incomodar en los primeros metros y así hacer que el Barça pues tarde más en plantarse en campo rival. Y aquí el Barça pues de alguna manera supera la presión del Inter, sí, pero le ha costado 3 pases cuando en otros partidos con equipos quizá más echados hacia atrás, en 1 o 2 y ya estarías prácticamente en campo rival. Vemos una situación similar, ahora sí el Barça superando con más facilidad esa presión del Inter en primera línea con un pase entre líneas de Jong hacia la posición de Pedri. Fijaos cómo una vez decide Pedri, nadie le sigue muy de cerca, nadie digamos que interrumpe su posible conducción, por lo que Pedri conduce el balón y ya se plantea en una zona peligrosa en la que puede combinar con Fermín López, que es un hombre libre de marca, pero con un Inter que ahora sí, aunque ha presionado la primera línea, de alguna manera pues que el Barça con un pase sí que ha sido mucho más fácil superar esa primera línea de presión del rival. Comentaba antes lo difícil que era superar o encontrar la profundidad ante un equipo como el Inter que defiende prácticamente en la frontal del área, que para ello hay que ser muy preciso, y el Barça en el segundo gol del partido, que era el del 2-2 de Ferran Torres, pues lo hace a la perfección con un pase de Pedri que levanta la cabeza, con un Ferran Torres que al quedarse en una posición más o menos intermedia entre el centro del campo y la defensa del Inter, lo que hace es que los centrales del equipo rival duden bastante, pero la clave, aparte del pase de Pedri, que tiene que ser muy preciso, está de nuevo en un jugador como Rafinha, que es el que vuelve a hacer un desmarque al espacio o a la espalda de la defensa rival, le gana la acción a Bisek, consigue cabecear ese envío de Pedri y lo hace muy bien, porque no es un pase sencillo, lo tiene que hacer hacia el espacio libre. Está muy bien Ferran, creo, atacando la espalda de Acerbi, creo que es, del central del Inter. Le gana la acción, yo creo que se duerme aquí el futbolista rival y Ferran consigue rematar ese centro con la cabeza de Rafinha, pero es un gol que normalmente no se hubiera dado porque comentábamos al principio la dificultad que tenía atacar la espalda de una defensa tan cercana a la portería propia, pero aún así el Barça con la precisión que tiene en un jugador como Pedri y la de desmarques constantes que te deja Rafinha, incluso por muy difícil que sea, si eres preciso puedes conseguirlo, y en el 2-2 se vio a la perfección cómo el Barça lo consiguió lograr luego con Ferran Torres rematando la acción solo ante Jan Sommer. Y al final en este tipo de partidos cuando se juntan los mejores, y cuando digo los mejores en el Barça son claramente por un lado Lamine Yamal, por el otro Pedri y seguramente se podría incluir a Rafinha, que son los tres jugadores que son los mejores, pero que a la vez también seguramente son los más determinantes. Pues fijaos en esta acción que la inicia Lamine Yamal, fijaos cómo ya tiene siempre a dos futbolistas encima de él porque saben de su peligro, por lo que aquí Lamine Yamal, al tener dos jugadores sobre él, lo aprovecha a la perfección para encontrar al hombre libre. Siempre que haya dos jugadores encima de otro, sabes que en otra zona del terreno de juego habrá un jugador libre, que en este caso es Pedri, que recibe el pase de Lamine Yamal, y fijaos cómo una vez recibe Pedri, conduce un poco, levanta la cabeza y ve que Rafinha de nuevo es el que le marca el desmarque, ahora cayendo en el costado derecho, para que veáis esa movilidad del tridente del Barça. A veces Olmo está por derecha y Rafinha por izquierda, en este caso están cambiados, Rafinha derecha, Olmo izquierda. Pues en este caso el brasileño puede recibir un pase muy bueno entre líneas de Pedri, que vuelve a ser preciso para dejar al brasileño en una posición bastante peligrosa para poder encarar a Bastoni. Pero vemos como cuando se juntan Lamine, Pedri y Rafinha, los jugadores digamos más importantes de este equipo, pues suceden cosas sobre el terreno de juego. No podemos acabar este vídeo sin hablar evidentemente del hombre del partido, que fue Lamine Yamal una vez más, dejando una exhibición espectacular y que incluso pues rompió un poco todo lo que puede ser la táctica de un equipo o de otro, porque al final con calidad individual se puede superar. Fijaos en esta primera acción, que es la del 1-2 del Barça, en la que el equipo pues aún estaba perdiendo 0-2. Fijaos cómo tiene de cerca la presión de, creo que es Çalhanoğlu, como Lamine hace un amago con el cuerpo de irse hacia adentro, pero sale hacia su pierna mala, sale hacia la derecha para dejar atrás la presión del centrocampista del Inter, como tras hacer este movimiento se va hacia adentro para ponerse el balón hacia su pierna buena, aprovecha un buen desmarque de Eric García. Esto ya es no sé si en la segunda parte o en el final de la primera, pero es un desmarque de Eric García que genera un espacio por dentro en el que está curiosamente Pau Cubarsí. Lamine
Lamine es capaz de, cuando le salen varios defensores rivales, entregársela al futbolista catalán del Barça, que fijaos dónde recibe, dentro del área, y porque luego no es capaz de devolverle bien la pared, porque si no era una jugada de muchísimo peligro con posible disparo para Lamine Yamal. Esta, en todo caso, no es la jugada en la que Lamine marca su gol, pero esta otra ahora sí será la del 1-2. Fijaos cómo de nuevo hay un centrocampista del Inter, en este caso creo que es Mkhitaryan el que salta sobre Lamine Yamal, vuelve a amagar el 19 del Barça con irse hacia adentro, que es, digamos, la jugada natural del futbolista zurda, la de irse hacia su pierna buena, es decir, la de irse hacia adentro, pero en este caso amaga con eso y finalmente se va hacia afuera de nuevo, como en la jugada anterior. Una vez lo consigue, ve que Di Marco seguramente le va a parar la progresión si sigue yéndose hacia ese costado, por lo que Lamine con la pierna derecha se la coloca ahora hacia la pierna izquierda, es decir, se va hacia adentro para colocarse el balón hacia su pierna buena, que es la izquierda, y de nuevo, cuando ya le enciman hasta 2-3 jugadores del equipo rival dentro del área, se saca un disparo muy complicado porque hay muchísimas piernas, pero a la vez muy peligroso porque sabe que si ese balón supera todos los jugadores del Inter, seguramente el portero ni va a ver la pelota por la de poca visibilidad que tiene, y en este caso pues Lamine se inventa una rosca muy buena hacia el palo izquierdo de la portería de Yann Sommer y acaba manejando un auténtico golazo después de esa finta hacia dentro para irse hacia afuera, colocarse luego el balón en conducción hacia su pierna buena y definir a la perfección. Y la última acción que quiero mostrar y que también a punto estuvo de acabar en gol es esta. Fijaos como Lamine Yamal, ya en clara inferioridad numérica en este 2 contra 1 que le genera el Inter, se va hacia afuera con una bicicleta para ganar línea de fondo. Una vez llega ahí, digamos que amaga con el centro para hacer un recorte sobre Di Marco y dejarlo por el suelo, y una vez lo hace ya con la pierna izquierda se inventa un remate prácticamente sin ángulo que lo toca Sommer para enviarla al travesaño, pero hubiera sido otro golazo de un Lamine Yamal que, como estáis viendo en esas acciones, estuvo estuvo imparable. Estos son algunos de sus números en el partido de ayer, con un 46 de 61 en pases precisos, lo que es un 75% de precisión, 2 pases clave que, viéndolo así, me parecen pocos porque creo que intentó muchísimos envíos, sobre todo con el exterior de los suyos, que es cierto que bastantes no llegaron a su destinatario, pero constantemente generaron peligro sobre la portería rival. 1 de 10 en centros acertados, 2 tiros a puerta, 2 tiros fuera, 2 tiros bloqueados por la defensa rival. Fijaos como en regates completó 6 de 11, que son prácticamente la mitad. Es cierto que parece de alguna manera que puede haber fallado muchos, pero cuando eres un encarador que no para de intentarlo, pues es normal que no te salgan todos, pero que cuando te salen, pues seguramente vayas a generar mucho peligro, y eso es lo que pasó con Lamine Yamal, que además le dio al palo hasta 2 veces en el partido y ganó 8 de 15 duelos, por lo que también las estadísticas confirman el buen partido de Lamine Yamal, pero sobre todo lo que confirma su buena actuación es ver los 90 minutos que dejó el joven futbolista de Rocafonda. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado el empate a 3 entre Barça e Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions. Mis sensaciones es que el Barça puede ser mejor al Inter de Milán, sobre todo cuando saca su mejor versión, y no me refiero solo a la de Lamine Yamal, pero cuando el equipo de alguna manera pues se conecta y consigue pues que los de Jong, Pedri estén muy participativos, cuando consigue que Rafinha sea el futbolista que constantemente no deja de moverse, pedir el balón al pie y también ir al espacio, cuando Olmo pues es un futbolista que se puede desenvolver muy bien en espacios reducidos, cuando Ferran, incluso en partidos ante defensas que son muy complicadas de romper, pues es capaz de bajar o salir de zona y generar espacios para sus compañeros, por lo que creo yo que el Barça si da una buena versión en Milán ante el Inter, le sigo viendo favorito para pasar a la final. Lo que pasa es que no te puedes despistar, porque ante este tipo de equipos italianos que defienden muy bien atrás y que sobre todo en ataque se despliegan muy bien con sus carrileros, sobre todo con Dumfries por el costado derecho, pues siempre tienes que estar muy alerta ante este tipo de situaciones. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.